de la libertad de las personas. La extradición o no la determina el Ejecutivo a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien por disposición constitucional, por supuesto, no podría mandar detener a alguien. Entonces, se ordena la detención con fines de extradición para que, a través de una autoridad jurisdiccional, para que pueda, me parece a mí, justificarse eso. Pero realmente es la única parte relevante de la intervención de un juez de distrito en un procedimiento de extradición. Le comentaba, se hace esa parte de las excepciones en 3 días, después se dan 20 días para que ofrezcan, bueno, puede el reclamado decir que quiere que lo extraditen. El juez deberá en 3 días emitir una opinión para opinar tal como la palabra lo dice, si debe ser extraditado o no. Puede él o su defensor, se siguen las mismas reglas de la defensa adecuada, a través de su defensor decir que quiere ofrecer pruebas. Y tendrá 20 días para hacerlo. El Ministerio Público también podrá ofrecer pruebas y habrá que ver todo el desahogo de las pruebas. O puede simple y llanamente no poner excepciones. En ese caso, el juez tendrá 5 días para decidir en su opinión qué es lo que se tiene que hacer. En esos plazos de 3 o de 5 días, el juez debe hacer llegar a la Secretaría de Relaciones Exteriores el expediente con su opinión. Y la Secretaría es quien dice qué se va a hacer o qué no se va a hacer. En este asunto que me menciona, no hubo absolución de nada, no puede ser, la ley no nos permite a los jueces federales en materia de extradición ni absolver ni condenar a nadie. Es un auxilio internacional que tenemos los países y de donde podemos nosotros, si cualquier país, dependiendo de los requisitos que exige el tratado, hay alguien aquí que tenga que ir a cumplir una pena o a quien tengan que llevar a procesar, pedirlo, pero nada más. El juez lo único que hace es revisar requisitos meramente administrativos que tienen que ver con la integración del proceso, que no estén prescritas las penas que deben demandar el país requirente, las disposiciones en las que se apoye la orden de aprehensión para procesar o para cumplir penas, la que sea, si no está prescrito, si efectivamente son delitos en México y en Estados Unidos, pero nunca podrá determinar una condena o una absolución. Yo en ese asunto lo que hice fue revisar, no se cumplía con los requisitos del tratado, que es una de las excepciones que puede presentar el reclamado, y eso fue lo que a mí me llevó a decir que yo opinaba, les digo sin ninguna coerción, es la única decisión que no la tiene, que yo opinaba que no se le debía de extraditar. Ya después el asunto fue a la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría es quien tiene la absoluta facultad de decidir, aunque yo opine que no, ellos dicen que sí, o aunque yo diga que sí, ellos pueden decir que no, en plena soberanía y sin que el juez federal pueda constreñir a nada a las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Sí? Luego, Ortega Maya. Ese asunto no quisiera decir mucho porque además de que no es un asunto que esté resuelto, está todavía en trámite del juzgado de distrito del que yo era titular. Pero sí le puedo decir que en ese asunto yo dicté auto de formar prisión al señor Ortega Maya y a algunos otros. Algunos se fueron al amparo, algunos se fueron en apelación, algunos fueron a la apelación y después se fueron al juicio de amparo. La resolución que yo dicté para decretar la libertad de Ortega Maya fue en cumplimiento a una sentencia de amparo. ¿Sí? Ya donde de este señor se fue al amparo, el magistrado del Tribunal Unitario, si mal no recuerdo, me ordenó en cumplimiento de una sentencia de amparo que decretara la libertad del señor Ortega. Entonces yo lo único que hice fue cumplir con esa ejecutoria de amparo. En relación a mi afirmación de que los derechos humanos deben de respetarse desde la Constitución, que tiene relación directa, señora senadora, con la contradicción de tesis 293 del 2011, es por una restricción o por un candado que la misma Constitución nos pone. El primer párrafo, si mal no recuerdo, del artículo primero constitucional, donde inicia la reforma en derechos humanos, dice que serán siempre conforme a las restricciones que la misma Constitución disponga. ¿Sí? Entonces, yo creo que esa contradicción de tesis llevó a la Corte a decir que fue muy criticado, lo recuerdo bien porque al parecer sigue
decían que seguía rigiendo el principio de supremacía constitucional y que entonces qué pasaba con aquellos derechos que nos daban los tratados internacionales y que debieran de darse conforme al principio pro homine o conforme a una interpretación conforme, dependerá de cada caso. Lo cierto es que para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda decidir de otra cosa, creo que necesitaríamos de su valiosa intervención como Senado de la República para quitar ese candadito que tiene el primer párrafo del artículo primero. O sea, dice, se respetarán los derechos humanos de tal, en los términos que establece, con las restricciones y en los términos que establece esta Constitución. Me parece a mí que sí incluso confunde a la opinión pública, confunde a los mismos mexicanos esa circunstancia de los tratados internacionales en materia de derechos humanos ya tienen un mismo nivel que la Constitución. Y luego ya más adelante decimos, pero con las restricciones que esta misma Constitución dispone. Entonces creo yo que la jurisprudencia y la resolución de esta contradicción de tesis que me hace a favor de citar tiene su razón de ser en esa disposición de la última parte del primer párrafo del artículo primero constitucional. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias. Senadora Tagle. Sí, quisiera preguntarle a la magistrada si no considera que en los casos donde hubo que ella manifiesta que es una mera opinión para los casos de extradición, privilegió una visión muy letrista de la ley, o sea, de verificar exclusivamente que no cumplieran y no mandar a hacer una investigación más exhaustiva para precisamente poder tener elementos para juzgar. Porque me parece que, y lo hemos insistido en estas comparecencias, que el papel de un juzgador constitucional además debe tener una visión muy amplia para, entre otras cosas, poder interpretar de manera amplia las leyes y sobre todo, y ahí lo vinculo con el tema de derechos humanos, que si bien en el tema del artículo primero constitucional al final establece que con respecto a las disposiciones que están establecidas en la ley, de entrada, y creo que ese es el gran avance de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, se reconoce el principio pro homine, el principio pro persona, y que, o sea, no podemos simple y sencillamente decir que porque se maneja más abajo, que puede ser con respecto a las disposiciones de la Constitución, la interpretación que tiene que ver con el reconocimiento de derechos humanos pueda quedar fuera. Entonces, sobre todo a raíz de los temas que justamente llegan a la Corte, donde se requiere una interpretación, sí, con base a la Constitución, es un juzgado constitucional, pero dentro de esa Constitución y de acuerdo a las determinaciones tomadas ya por la misma Corte, hay criterios para poder reconocer en determinados momentos la supremacía de la Constitución y en otros momentos reconocer precisamente el tema de los tratados y convenios en materia de derechos humanos. Entonces, me parece que su visión en este tema es muy a la letra y no tiene una visión más amplia de la interpretación de las leyes. Gracias. ¿Tendría usted algún comentario? Sí, señor, denme un momento, por favor. Claro que sí. Muchas gracias, senadora Tagle. Respecto a lo que me menciona sobre la posibilidad de traer más elementos para juzgar en los asuntos que había comentado, particularmente en el asunto de la extradición, por la que se me siguió averiguación previa, no podría haber hecho ninguna cosa más, incluso ninguno, porque las autoridades no tenemos más facultades que aquellas que la misma ley nos dispone. Entonces no hubiera tenido yo facultad para mandar desahogar ninguna prueba en ninguno de los tres asuntos. Si no hubiera yo decretado la libertad de este señor en el momento que se me puso a disposición, seguramente hubiera incurrido en un delito de privación ilegal de la libertad, que seguramente y sin ningún problema estoy convencida que efectivamente me hubiera llevado a la destitución de mi cargo de juzgadora federal y seguramente un problema muy grande y con una mala suerte a un proceso penal.
Entonces, no podía yo haber hecho otra cosa más que la que hice. En el asunto del gobernador Portillo, pues igual, o sea, el juez es por lo menos en el procedimiento de extradición en el sistema tradicional, alguien que está en espera de que las partes traigan las cosas, traigan las pruebas, a lo mejor no con la actividad que mucha gente quisiera, pero que caracterizan al ser del juzgador. Sí, o sea, la defensa y el reclamado, la defensa y el inculpado, la defensa y el imputado, según el asunto de que se trate, y el agente del Ministerio Público deberá de traer al juez, quien deberá de recibir con igualdad de circunstancias todas las cosas que ellos quieran y después determinar. Yo no podría, sin transgredir el principio de igualdad procesal y de imparcialidad, poderme meterme en todo este tipo de situaciones para poder traer mejores pruebas para resolver cualquier cosa. Y mucho menos en el asunto de Ortega Maya, donde leo que es una causa penal, donde sí es cierto que la ley, el Código Federal de Procedimientos Penales nos permite traer pruebas para mejor proveer, pero a mí siempre me pareció que transgredía el principio de igualdad y que iba más allá en función como juez de distrito. Entonces, en ninguno de los tres casos, creo yo, tenía facultad o estaba en posibilidad de hacerme llegar de más pruebas o de otros elementos para poder decidir. En relación a la interpretación de los derechos humanos a la luz de la Constitución, sí entiendo la parte donde precisamente ese artículo primero incluye los principios de interpretación y de optimización de los derechos humanos, que debemos de resolver y dictar todo atendiendo a la cláusula de interpretación conforme y al principio pro homine. Y de hecho, casi en todos los asuntos, no podría yo citarle ahorita alguno, donde se hubiera decidido algún asunto con apoyo en esa restricción, que dijéramos que hay un tratado internacional que nos da más que la Constitución y que no se hubiera aplicado. Creo que los poderes de este Estado han sido cuidadosos en que no obstante ese candado, como se le ha llamado, puedan resolverse las cosas dando todos los derechos que nos permiten los tratados internacionales. No, creo yo, no puedo citar, no conozco un asunto en el que se haya traído alguna consecuencia donde se haya dejado de dar un derecho por restricción de que debe estar conforme a la Constitución. Muchas gracias. Gracias. Tiene el uso de la voz la senadora Angélica de la Peña. Muchas gracias, presidente. Señora magistrada, bienvenida al Senado. Fíjese que estamos frente a un debate interno respecto de cómo vemos, cómo observamos las distintas senadoras y senadores este proceso. Por ejemplo, en el caso personal mío, permítame decirle que más allá de lo que piensa algún senador respecto de que lo que establece el artículo 95 de nuestra Constitución como requisitos para quienes aspiran a estar en este honorable cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación son más que suficientes y desde mi punto de vista la idoneidad justamente se refleja en todo el demás proceso, además de la formalidad que establece el artículo 95 de la Constitución. De ahí que estas comparecencias, junto con todos los requisitos que adicionalmente les solicitamos a ustedes desde la Comisión de Justicia, van inscritos en definir lo que para nuestra consideración debe ser la idoneidad que debe distinguir a quienes ocupen este importante encargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero además, permítame también decirle que para algunas senadoras y senadores es muy importante visualizar quién ocupa este encargo a partir de a quién van a sustituir. Y en el caso de las mujeres, necesariamente tenemos que tener enfrente que el lugar que ustedes van a ocupar como candidatas es precisamente el de la señora, hasta hace unos días, ministra Olga Sánchez Cordero. Y por supuesto que nos preocupa sobremanera entender que esta idoneidad tiene que ver más allá de los expedientes, de ahí que ciertamente veamos cómo han sido sus procesos profesionales, cómo es su formación, cómo han resuelto en el caso de ustedes, y particularmente usted como
como profesional en el Poder Judicial, cómo ha resuelto diversos casos, y son de llamar la atención, sobre todo los que nos crean mayor cuestionamiento, mayor interrogación, mayor preocupación también. En ese sentido, yo quiero reiterarle con todo respeto que ese es el sentido de seguir buscando y entender por qué en determinados momentos de su profesión usted ha resuelto de una u otra manera casos que son inscritos como casos polémicos. Entiendo también que parte de la situación suya profesional, teniendo una carrera penalista, fundamentalmente en una carrera en el Poder Judicial como jueza penal, y luego caminar hacia otro aspecto, precisamente por las experiencias que ha tenido, supongo. Ya sé que usted me diría que yo estoy prejuiciando, pero en base a lo que leo de su currícula, doy por entendido que por eso usted se inclina hacia otro rumbo distinto al penal, porque ha sido complicado para usted resolver estos 3 casos que acaba de ser referidos. Usted va a encontrar esta preocupación en las intervenciones de muchos de nosotros y de nosotras, es decir, ¿cómo pudo haber resuelto una cuestión formal respecto de si los apellidos estaban al revés en un asunto de una real preocupación cuando se trata de extradición de un delincuente que está inscrito en la delincuencia organizada, no es cualquier cosa, o el caso en donde se puede ver algún aspecto de un conflicto de interés respecto a favorecer a alguien ligado a en este caso, a la Secretaría de la Marina. No es cualquier persona, obviamente que eso nos llama la atención, ¿sí? En el caso del señor Ortega Amaya, aunque usted nos ha explicado, pero sí causa mucho desconcierto que además tenga otro antecedente también de una gran polémica, como es el caso del ex presidente de Guatemala, Portillo Cabrera, y que por supuesto crea una gran preocupación por parte de nosotros. ¿Qué es lo que ha acontecido en su carrera? Bueno, usted nos puede decir, porque además así está, hay constancias de que el Consejo de la Judicatura pues a usted la ha apoyado, y creo que el conflicto incluso con la ex procuradora Morales queda también evidenciado, pero debe usted entender que estos aspectos polémicos por supuesto nos preocupan en esta carrera suya hacia estar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Usted me dirá, yo no lo busqué, yo fui invitada a formar parte de esta terna, y en todo caso la pregunta sería ¿por qué está usted en esta terna? A ver, y entro en materia, a la materia fundamental que quiero conocer por parte de usted, anticipándole que tenemos una imagen de que quienes han participado hasta ahora, incluso sus 2 compañeras que están en la terna, han dado un poco a la vuelta para no querer evidenciarse o asumirse en una responsabilidad futura, un poco para congraciarse con alguna o con algunas de las partes del Senado de la República. Yo le pediría que no siga ese camino, con muchísimo respeto se lo digo, sino que nos permita conocerla a usted, más allá de estos aspectos polémicos que han sido evidenciados, qué opina en la parte sustantiva de las preguntas que yo le voy a hacer, insisto, para poder determinar la idoneidad, no la que dice el artículo 95 de la Constitución, sino el otro aspecto que importa y que da razón justamente a este quehacer de la Comisión de Justicia, abierta además a senadoras y senadores que no son integrantes de la comisión. En primer lugar, yo quiero que usted nos pueda decir desde su aspecto cuál es la diferencia sustantiva de la 9ª época y la 10ª época de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuáles son las características, es una segunda, que se pudiesen contraponer
de la reforma de naturaleza penal de 2008 con la posterior reforma de 11 de junio de 2011 en materia de derechos humanos. Si usted fuese ministra y tuviese que enfrentar de nuevo como parte de este colegiado los siguientes asuntos, ¿cómo lo resolvería? A, el caso de Lidia Cacho. B, el caso de Carmen Aristegui. C, el caso de fondo de la interrupción legal del embarazo, no del aborto, aclaro, de la interrupción legal del embarazo, porque hay una confusión y perdóneme, no es lo mismo. No es lo mismo, señor senador. No. No. Bueno, para sentido jurídico no es lo mismo. Usted invocó la doctrina que deriva del derecho penal del enemigo. A mí me surgieron varias dudas en su intervención. ¿Puede aclararnos cuál es en este aspecto la diferencia de esta doctrina con la doctrina de la que emana el principio de reinserción social? Y en ese aspecto, ¿qué opina usted de cómo está inscrito el delito, el tipo penal de trata de personas? Hoy en día, a través del recurso de amparo, todos los juicios locales pueden ser conocidos por la justicia federal. Esto ha generado que la justicia local se vea debilitada y que el federalismo judicial sea casi inexistente. ¿Cuáles serían, señora magistrada, sus propuestas para fortalecer la justicia local y al mismo tiempo permitir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda concentrarse en los temas constitucionales de mayor relevancia? Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene el uso de la voz la compareciente. Muchas gracias. Créame, senadora, que entiendo el enorme compromiso de si quiere estar aquí de pie ante ustedes pretendiendo sustituir el lugar que ocupaba la ministra Olga Sánchez Cordero, pero jamás la personalidad misma o todo lo que ella aportó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una gente muy respetada, no nada más por mí, creo que yo por mucha gente, por muchos medios, sus ideas liberales, el saber, poder entender, que comparto absolutamente con ella, de poder resolver, objetivamente no desde lo que yo piense, desde lo que yo sienta, sino desde lo que la ley, los tratados y la Constitución nos dan.
y de toda la cuestión esta de derechos humanos. ¿Por qué estoy parada aquí? Pues porque Dios así lo quiso, yo soy creyente, tengo muchos principios que no inciden en mi decisión como juzgadora, por supuesto. No conozco a nadie, no estoy apadrinada por nadie. Creo yo que mi labor como juzgadora es lo que me tiene aquí, que es lo mismo que ha sucedido en mi carrera judicial. Yo llegué un día a pedir trabajo en un juzgado de distrito en la ciudad de Morelia. Me quedé como 2 o 3 días ayudando ahí a alguien sin un contrato. Hubo oportunidad de que me contrataran. Estuve 1 año y medio allá, luego vine a México. Estuve en un juzgado de materia penal cuando eran de materia penal y de procesos. El juez me tuvo confianza, me dio una oportunidad de 15 días como oficial administrativo, que es lo que son como los escribientes. Y eso me dio oportunidad de que más o menos viera mi trabajo. Pude hacer con este juzgador alguna función parecida al del secretario, me mandaba a notificar. Trabajaba yo de día y de noche porque hacía lo que correspondía a mi plaza, pero afrontaba otras cosas para poderme ganar una oportunidad. Así fui secretaria de juzgado de distrito, de tribunal unitario, en apelaciones, de tribunal colegiado. Así llegué a ser jueza de distrito por oposición en un concurso donde participábamos 1,034 personas y era para unas 45 plazas. Que dicho sea de paso, si no tengo mala información, quedé en primer lugar con alguna otra de mis compañeras. Y de la misma forma fui magistrada de circuito. De la misma forma, cuando tuve el problema de la extradición, en la averiguación previa, fui a la Procuraduría, me puse a las órdenes del agente del Ministerio Público, emití mi declaración, cooperé en todo lo que yo pude cooperar, se consignó, evidentemente estuve muy al pendiente de eso. No obstante eso, mi función como juzgadora pues siguió en la misma línea y me hicieron magistrada de circuito, y mi entrega y mi respeto por los derechos y por las personas, como lo decía en mi discurso, lo hago de la mejor manera, esperando que si un día yo me meto en un problema, como ya me metí esa vez, quien revise mi asunto lo revise con el cuidado, con el detenimiento, con el profesionalismo que yo hago con mis asuntos. O sea, yo estoy en esta terna, señora senadora, créame, pues por mi carrera. De verdad, yo creo que ustedes tendrían absolutamente todos los medios para saber que es de esa manera. Que es de esa manera. Incluso yo he sido alguien dedicado a la carrera judicial. Toda la vida he estado en la carrera judicial, toda la vida he estado en un juzgado de distrito, en un tribunal colegiado, sin mayor relación, como ustedes habrán podido dar cuenta, y a lo mejor malamente, ni siquiera con los otros poderes. Sí, en el propio Poder Judicial de la Federación, fui coordinadora de los jueces de procesos penales y conozco a mucha gente del medio en el que yo me he desenvuelto, pero luego ni siquiera la oportunidad de poder tener el gusto de conocerlos a ustedes. Entonces yo estoy aquí porque me pusieron mi nombre en la terna, creo yo, derivado de la función que he ejercido como juzgadora federal. Y más allá de lo que comentaba de los requisitos que establece el artículo 95 de la Constitución. Soy juzgadora de carrera, estuve en la materia penal muchos años, bueno, estuve en materia penal, en tribunal colegiado administrativo siendo secretaria, en tribunal unitario en materia civil y administrativa y penal. Me fui de la materia penal, no como dicen los medios, no porque yo haya corrido por lo que pasó y por todos los asuntos, completamente equivocada, con todo respeto a esa información. El Consejo de la Judicatura Federal nos dice dónde nos va a escribir, nos dice dónde debemos estar. Yo, créame, senadora, que con todo mi corazón me hubiera ido a un tribunal colegiado en materia penal. Yo amo la materia penal porque me parece que es donde el juzgador tiene la posibilidad, a través de la prueba circunstancial, de armar como un gran rompecabezas y buscar saber qué fue lo que pasó, cosa que en otras materias no es algo que pueda suceder. Ahorita con la reforma de derechos humanos y la posibilidad de suplir la deficiencia de la queja en los asuntos donde se ve una violación manifiesta a un derecho humano o a cualquier ley, permite un poquito más, pero es en la materia penal donde el juzgador puede respetar absolutamente todos los derechos, ver todos los derechos, lo que nos pidan y de lo que no nos pidan. Yo cumplí, como siempre he cumplido con las disposiciones de mi institución, y fui a un tribunal colegiado en materia administrativa. Ya con la experiencia venida siendo secretaria de tribunal, de haber podido ser secretaria en un tribunal colegiado en el segundo circuito precisamente, y cuando me nombraron jueza de distrito,
prestaba mi servicio o daba mi servicio como secretaria de tribunal en un tribunal colegiado en materia civil y administrativa. Entonces, eso fue, y las necesidades del servicio del Poder Judicial de la Federación, lo que me llevaron a encontrarme adscrita actualmente en un tribunal colegiado en materia administrativa. Pero no tiene absolutamente nada que ver con otros prejuicios, con otras preocupaciones, ni siquiera con mi propia decisión. Yo hago el concurso, me nombran magistrada de circuito y el Poder Judicial de la Federación, a través del Consejo y de la Comisión de Inscripciones, decide y pone a cada uno de los juzgadores en el lugar que por necesidades del servicio le es necesario. Luego, si yo hubiera podido estar en un tribunal colegiado en materia penal, hubiera sido muy feliz, pero me tocó estar en un tribunal colegiado administrativo y ahí sirvo de la mejor manera que puedo hacerlo. No soy infeliz, senadora. Me gusta más el penal, efectivamente, pero tuve que retomar otros temas, cuestiones agrarias, cuestiones de impuestos, cuestiones de mil cosas que se ven en un tribunal administrativo que yo no había visto en los últimos tiempos, precisamente por estar en un juzgado especializado en proceso penal, más allá de cursos o de doctrina. Pero las cosas han funcionado de manera muy conveniente y yo estoy en este momento en manos suyas para que ustedes decidan si puedo ser alguien conveniente para esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero en el resto de mi carrera judicial, pues a disposición del Consejo de la Judicatura Federal, le digo que es quien decide en dónde, en qué materias y en qué momentos nos cambia según las necesidades del servicio que tenga el propio Consejo de la Judicatura Federal. Así que no tiene ninguna relación con ninguna de las extradiciones ni con el asunto de Ortega Maya, no tengo ningún conflicto de intereses con eso, aunque haya sido de la Marina. Siempre yo he tenido un acercamiento mucho con las partes. Siempre cuando me ponían a disposición un detenido por cualquier circunstancia, hablaba yo con ellos, con su familia, con sus abogados, en frente al Ministerio Público, por supuesto, y les decía, yo les hablaba sobre precisamente ningún interés, ninguna influencia, les explicaba que estaban a disposición mía porque así me lo había hecho llegar la Procuraduría General de la República, pero que yo no tenía ninguna intención de meterlos en más problemas, ni de quedar bien con la Procuraduría, ni con la Secretaría de Hacienda, sino únicamente juzgar lo que en el propio expediente había. Llegó algún asunto, no recuerdo cuál sería, donde había alguien preocupado por algún personaje importante familiar de quien lo acusaba. Yo le decía que yo la única garantía, y hasta hoy día cuando tengo oportunidad de platicar con los quejosos, es el estudio exhaustivo del asunto y lo que hay en el expediente. No puedo ir yo más allá de lo que las pruebas me puedan dar. Mucha gente piensa, yo les explicaba a los procesados, porque uno me dijo, oiga, ¿y entonces no me va a dejar en la cárcel si le caigo mal? Le dije, pues no, o sea, ni me podrías caer bien ni me podrías caer mal. Simple y sencillamente yo tengo que ver qué hay en el expediente, qué es lo que yo puedo ver de ahí, porque desgraciadamente no tengo una bola de cristal, y sobre eso decidir qué es lo que va a proceder contigo, si te tienes que ir, si te tienes que quedar, si te puedo, ahorita te voy a decir si puedes tener libertad, confianza, de qué tamaño las fianzas y todo lo demás. Entonces no tengo ni tuve ningún problema jamás con determinar porque el procesado fuera de alguna dependencia o fuera el vecino de la calle 5 o ninguna otra que hubiera podido minar mi independencia, mi imparcialidad o mi objetividad, señora senadora. En conflicto con la Procuradora General Marisela Morales, ninguno, absolutamente ninguno, en el completo entendido de la división de poderes y de la posibilidad que a ella le representaba su función como procuradora, a mí como jueza de distrito, cada quien en su papel, sin ningún otro problema de nada, ni porque haya consignado 20 cosas, ni con la misma institución porque me haya iniciado una averiguación previa. Eso, créame, no ha ido jamás en afectación de mi ánimo ni de la forma de resolver que yo tenga respecto a los asuntos en la Procuraduría General de la República. En relación a la teoría del derecho penal del enemigo, que me pregunta cuál es la relación, si bien entendí, senadora, con el principio de reinserción social, creo yo que, con todo respeto, estaríamos hablando de cuestiones diferentes. Esta doctrina dogmática del derecho penal del enemigo busca justificar que no sea el crimen, que no por el respeto a algunos derechos el crimen pueda seguirse fomentando.
Abre la posibilidad de que puedan restringirse algunos derechos en aquellos asuntos donde los delitos que se están cometiendo ponen en fuerte riesgo a la soberanía del Estado o a la estabilidad del Estado por la comisión de determinados delitos. Esta teoría del derecho del enemigo permite o ha permitido la expedición de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que respecto a algunos puntos tiene que ver con la Convención Internacional para la Delincuencia Organizada Transnacional, si mal no recuerdo el nombre del convenio, en el que incluso se permite, senadora, gracias, que incluso se permite la punibilidad anticipada por el solo hecho de pertenecer a un grupo y tener la intención de cometer alguno de los delitos del artículo 2, solo por eso puede ser sancionado como miembro de la delincuencia organizada. A esto se refiere la punibilidad anticipada. Se permite la exclusión de dominio, en la cual ya la Corte señaló que no hay problema con el principio de presunción de inocencia, porque en este asunto no se juzga sobre la culpabilidad o no de alguna persona, sino que la persona tiene la oportunidad de revisar en ese juicio y de aportar de elementos que permitan saber al juez que las cosas de las que se le está excluyendo el dominio son cosas que obtuvo de manera lícita. Y además también permite la ampliación de las penas, por eso las penas en mayor medida en la Ley Federal de Delincuencia Organizada contra otros delitos. El principio de reinserción social yo creo que no va encaminado justamente o no tiene mayor relación con este principio del derecho penal del enemigo. El principio de reinserción social va a eso, a la reinserción, a volver a traer a las personas que por cualquier situación han delinquido a poderse reinsertar a la sociedad, cómo y de qué manera. En relación al delito de trata de personas, creo que es un problema que nos está, causando mucho problema en este país y que tiene que dársele una atención mayor. Cuando yo tuve la oportunidad de decidir en algunos asuntos de trata de personas, sí me causaba un poquito de conflicto poder acreditar todos los elementos que el tipo de trata de personas tiene. Creo que sí valdría la pena, con todo respeto, que se le diera una revisada y que pudieran establecerse categóricamente estos. E incluso en materia de fueros, o sea, en competencia, que se estableciera de manera concreta cuándo aquellos asuntos van a permanecer en el fuero federal y cuándo deben demandarse al juez del fuero común. Evidentemente, si tiene relación con la delincuencia organizada y todo eso, pues tendrá que venir ante el juez de distrito del lugar que corresponda. ¿Qué hacer para que la Suprema Corte se pronuncie sobre temas de mayor entidad? Creo que no podría depender de mí, incluso ni siquiera de la misma Suprema Corte. Todos los asuntos que se llegan a los tribunales creo que tienen la misma importancia por lo que representan para las partes que intervienen en ellos. Y para que la Corte se pudiera pronunciar sobre temas de mayor entidad, necesitarían los asuntos llegar hasta la Suprema Corte. Que los asuntos fueran ya motivo de consideración o de ponderación de la Suprema Corte para que ellos lo puedan hacer. O sea, el Poder Judicial de la Federación en alguna forma podría no hacer muchas cosas que incluso los mexicanos quisieran, porque depende de lo que llegue. Depende de los asuntos que se pongan a consideración de los tribunales. Sí, o sea, ya llegando ahí, entonces sí, ya se podrán revisar muchas cosas, pero no podría la Corte hacerlo sin que el gobernado lo pida, ni podría hacerlo sin ningún motivo, pues. O sea, todos derivan de los asuntos, todos derivan de la resolución que se dicta en las sentencias de los juicios que llegan hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creo que hay algunos de mayor entidad o de mayor problema que a lo mejor si la Corte tiene 10 asuntos para resolver y el séptimo es de un problema mayor, no estaría yo convencida de que se tuviera que dar prioridad a eso por el derecho que todos los gobernados tienen, el primero de la fila, para que se resuelvan sus asuntos. Me parece que la diferencia entre la 9ª y la 10ª época en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene justamente que ver con la reforma en derechos humanos. Eso fue lo que hizo algunas otras ideas, algunas otras interpretaciones que ha hecho la Corte en esta 10ª época, partiendo ya de esta reforma y de esta nueva forma de ver al derecho en este país.
No creo que haya características que puedan contradecirse entre la reforma de 2008 en materia penal y la reforma de derechos humanos. Creo que más bien se complementan y podemos, en una cuestión atendiendo al principio de ponderación, hasta maximizar los derechos, atendiendo a las dos reformas, en las que no podría destacar, por no advertir, senadora, una contradicción que puedan tener entre estas dos reformas. A lo mejor podría ser que en materia de arraigo, en la reforma de 2008 introduce el arraigo y dice que dispone la Constitución que se puede implementar en cuestiones de delincuencia organizada particularmente. Ya explicaba yo que mi consideración es que tiene que ver con lo que representa para el Estado. No podemos, bajo el argumento del respeto pleno de los derechos humanos de alguien que está, o por lo menos se piensa que está implicado en la delincuencia organizada, frenar lo que el Estado pueda hacer frente a aquellas organizaciones que transgreden el Estado de Derecho, que ponen a la seguridad pública y la seguridad nacional en problemas. Lo que ahí se tiene que hacer, o que se ha hecho ya incluso en la propia Constitución, es establecer categóricamente que es únicamente para la delincuencia organizada. Ya no se permite, como antes de la reforma, en todos los delitos graves y en algunas circunstancias en materia del fuero común, donde podía llegar el Ministerio Público y decir: juez, necesito una orden de arraigo para esta persona, por esto, y de manera fundada, conforme al Código Federal de Procedimientos Penales, decirnos cuáles son las… Sí. Bueno, yo le hablo de mi experiencia en la materia federal, no le podría explicar de manera detallada cómo se hacía en el fuero común. Pero en materia federal, antes los jueces en el Distrito Federal, los jueces de procesos penales federales decidíamos todas las medidas, entre ellas el arraigo, el cateo y la intervención de comunicaciones privadas. Hace algunos años el Consejo de la Judicatura ya lo dividió, yo creo atendiendo las cargas de trabajo, al juez de procesos únicamente con procesos y con procedimientos de extradición y otros jueces en materia de medidas. Ellos se encargan de los arraigos, los cateos y las comunicaciones de intervenciones telefónicas y algún otro trámite que se hace con motivo de la seguridad nacional, que sí conozco, pero que me parece que no es tan prudente mencionarlo ahora. La figura del arraigo se hace una distinción armonizando las dos reformas, porque si bien se presenta como una cuestión constitucional, lo cierto es que hay determinados parámetros en los que la autoridad no puede brincar. O sea, le dicen: te voy a dar 40 días y si quieres venir por otros 40 días ante el Ministerio Público puedes venir, pero ¿me vas a justificar que siguen prevaleciendo todas aquellas circunstancias por las cuales veniste un día y me pediste el arraigo? En mi experiencia ha sido, creo que un asunto donde al final del arraigo se decretó la libertad de la persona por no existir elementos para que se le pudiera consignar. Menciono yo en el discurso alguna cuestión en relación al principio de presunción de inocencia. O sea, cómo presumimos que eres inocente hasta que te sentenciemos y te estoy arraigando, te estoy privando de la libertad. Luego ahí existe seguramente una ponderación entre los derechos a la seguridad nacional, a la seguridad pública de todas las personas y el derecho a la libertad de una persona que no puede estar por encima de la seguridad nacional. Seguramente eso es lo que nos puede permitir que, aún respetándose los derechos humanos y que haya una contradicción entre las dos reformas, pueda prevalecer la figura del arraigo en la Constitución Federal. En relación a los asuntos de Lidia Cacho, Carmen Aristegui, la interrupción legal del embarazo, pues realmente lo que yo pudiera hacer no lo sé, porque necesitaría saber sobre qué tema en particular estamos hablando. Lo que ya hay del tema de Lidia Cacho, creo que fue correcto que se le exonerara. Si no me equivoco, estuvo a disposición por algunos asuntos de cuestiones de afectación al honor y difamación en este asunto de Puebla, y de que fueron y la privaron de su libertad mediante una orden de aprehensión hasta el estado de Cancún, al estado de Quintana Roo, sin que hubiera algún acuerdo de colaboración entre las Procuradurías de Puebla y la Procuraduría del estado de Quintana Roo, ni nada. Se determinó una cuestión arbitraria en la detención, con apoyo con los poderes del estado de
de Puebla, particularmente con el gobernador y con la policía, la procuraduría y algunas gentes principalmente, o creo que nada más del Poder Ejecutivo. Y efectivamente llegó a la Corte con aquella investigación que mencionaba yo en mi discurso pasado, prevista en el artículo 97 de la Constitución, donde le permitía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la investigación de violaciones graves a los derechos humanos. Ese asunto estuvo a cargo la investigación del ministro Silva y se hizo todo lo necesario para ver cuál era el problema en que derivó esta detención. Se encontró incluso que la orden de aprehensión había sido librada por un juez al que no le había correspondido el asunto. Le correspondió el asunto, según esa investigación, a uno de los jueces de Puebla y sin ninguna justificación se fue con otro juez. Y ese juez, que según la investigación había sido recientemente nombrado por el gobernador, fue quien decretó la orden de aprehensión. Se sabe, según esa investigación, que ella tenía alguna residencia aquí combinada con residencia en el estado de Quintana Roo, que fueron por ella allá, que se la trajeron a la ciudad de Puebla después de un traslado creo como de 26 horas por tierra, que se la trajeron en algunos autos privados, no en patrullas de la Policía Ministerial del Estado de Puebla. Le siguieron el proceso. Según la investigación, no se le permitió ofrecer pruebas, se violentó el debido proceso. Entonces, toda esa circunstancia derivada de la investigación hecha por el ministro Silva hizo que se diera trámite a esto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se ordenaron investigaciones sobre el por qué se había cambiado el expediente juzgado, sobre el por qué se le había traído sin un oficio de colaboración. Y si mal no recuerdo, lo que no quedó definida ya fue una responsabilidad a cargo del gobernador, sí de todos los demás que intervinieron, y en el expediente que se le dictó a ella, al final se decretó evidentemente la libertad de la señora Cacho. Esa investigación, como sabemos, ya no estuviera en estos días a cargo de la Suprema Corte, sino ya de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Creo yo que sí fue conveniente o fue lo correcto que se le haya exonerado y que se haya dejado a las otras personas en investigación de cuestiones de responsabilidad. ¿Por qué no recayó hasta el señor gobernador? Lo desconozco, no he tenido oportunidad de ver eso. No podría decirle cuál sería mi postura o qué hubiera hecho yo con el señor gobernador, porque sí tendría que revisar, tendría que ver, tendría que examinar en qué condiciones y si efectivamente o no hubo la intervención de él y de qué manera hubo la intervención de él para poder decidir si hubiera también consecuencias de índole administrativa o incluso penal contra el gobernador. En el asunto de Carmen Aristegui, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, creo yo, no tendría por qué haber ejercido la facultad de atracción para conocer de ese asunto. Creo que fue correcto que se decidiera que no era una cuestión de amparo, que no era en una queja lo que se tenía que ver, porque efectivamente fue una relación de coordinación, no de suprasubordinación. No podrían a MBS haberlo tenido como autoridad responsable, sino que efectivamente era su patrón y aunque fuera una cuestión de índole administrativo, tendría que ventilarse en un procedimiento ordinario o en todo caso en un procedimiento mercantil por la cuestión de la prestación de los servicios, pero no en juicio de amparo ni tampoco a consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De la interrupción legal del embarazo. Creo que en eso volvemos en materia de derechos humanos al principio de ponderación, senador. Habría que ver en cada caso y ponderar el derecho a la vida del producto que la Constitución lo prevé desde entonces como alguien con derechos, sino categóricamente sí en algunas disposiciones, como es, si mal no recuerdo, el artículo 123, donde al hablar del trabajo de la mujer embarazada hace referencia a que debe de cuidarse, que ella no haga trabajos en los que requiera mucho esfuerzo y que pongan en peligro su salud y la del producto de la concepción.
Eso me hace pensar que la Constitución protege también eso. Pero yo creo que ahí dependerá de cada asunto hacer un análisis de ponderación y poder ver cuáles son los derechos humanos que están en contienda o que están incluso frente a ese derecho a la vida o el derecho a la libre decisión de las madres a tener hijos o no sé qué otros derechos puedan estar ahí, el derecho a la salud. Y sí, dependiendo de eso, sería que yo le podría dar una contestación a esta pregunta. Y créame que lo que menos quiero es evadir lo que usted me pregunta. Yo creo que sí se ha podido ver que estoy procurando darle mi opinión y efectivamente que usted sepa quién soy, que todos ustedes puedan saber mi forma de conducirme, mi forma de dirigirme a ustedes y lo que he hecho durante este tiempo de carrera judicial. Muchas gracias. Gracias. Gracias, magistrada. Yo con esto me quedo y le doy la palabra al señor senador Raúl Gracia para que haga también sus preguntas. Por favor, senador, si es tan amable. Muchas gracias. Bueno, tocaba la senadora Tagle diversos asuntos, sobre todo el de Sauceda Guerra, y